Sabemos que hoy Donald Trump va a reunirse con Benjamin Netanyahu, quizá, como hablamos, en una reunión, y también con Zelensky. Las dos guerras por delegación. Es increíble observar estas dos guerras. En una de ellas, Zelensky está librando una guerra por delegación contra Rusia. Por otro lado, Estados Unidos está librando una guerra por delegación en favor de Israel. Dos de las personas más sanguinarias de la Tierra se están reuniendo con, no diré qué en términos de sangre, pero bueno, adelante. Estoy dispuesto a explicarlo. Pero Larry, ¿qué es lo que... Estás viendo que Benjamin Netanyahu salió en las noticias que Benjamin Netanyahu le pedía a Donald Trump una reunión una y otra vez, y al final la consiguió. Y consiguió la reunión y va a hablar con Donald Trump. Va a ser por poco tiempo, porque está el funeral. Justo después de la reunión, van a ir allí. No veo que vaya a salir mucho de eso, o quizá una rueda de prensa. No parece que vaya a ocurrir por el funeral. Todo lo que quiere Bibi es la imagen. Esto es Nima. Esto es lo que él... Si ha seguido el tema mínimamente, esto es lo que hace cada vez que se acercan unas elecciones. Viene a Estados Unidos para estar con el presidente, para subir en las encuestas, porque eso les dice a los israelíes que él es el único capaz de manejar al presidente estadounidense. Y como prueba de ello, puede conseguir una reunión, da igual cuándo o dónde. Y eso es lo que utiliza para subir en las encuestas, por decirlo así. Esta vez no le va a funcionar. De hecho, puede que se le vuelva en contra. Al viejo Trump ya no le queda mucho tirón para Bibi Netanyahu, ni tampoco en ese sentido, creo yo, en Estados Unidos. Y va a descubrirlo, creo, en términos que van más allá de lo emocional. Lo va a descubrir en términos materiales. Bueno, sigamos, porque estoy seguro de que vas a preguntarme cómo va la guerra. Sí, exactamente. Pero por lo que usted entiende, esta visita es básicamente política. ¿Él quiere? Por supuesto, es absolutamente político. Es porque Bibi tiene que estar aquí. Si Mamdani hubiera insistido y hubiera decidido que Nueva York sí tenía los medios y, ya sabe, el respaldo legal para detenerlo y ponerlo a disposición del Tribunal Penal, habrían encontrado la manera de venir, pero no de pasar por Nueva York ni de exponerse a las autoridades neoyorquinas. Bibi tiene que venir a Estados Unidos cada vez que se acerca una elección. Sí, Larry, hay una especie de pausa, si es que podemos llamarla pausa, entre Irán y Estados Unidos. No hay ataques, ni nuevos ataques contra Irán, ni ataques iraníes contra países del Consejo de Cooperación del Golfo. Nos hemos quedado sin balas. Sí. Me entristece decirlo, pero creo que nos hemos quedado sin balas. Entonces, ¿eso se va a dar al proceso? Nima, sabes, cuando no estaba preocupado por mi operación, estuve muy metido en varios libros. Libros sobre episodios anteriores de la historia mundial, en particular un par sobre nuestra historia. La historia del imperio, la historia de la república hasta 1945. Y me llamaron la atención situaciones políticas con las que me encontré, que en ciertos aspectos me resultaban familiares. Pero al refrescarme la memoria sobre ellas, se volvieron un poco más vivas. Y al pensarlo un momento, me dije, ¿cómo lo describiría? En concreto, estuve mirando, y creo que tú y yo hemos hablado de esto. Sé que lo he hablado con algunos podcasters. Estudié a Lyndon Baines Johnson en Vietnam y el conflicto de Vietnam en general, pero no fue el único caso. Y me dije, bueno, ¿cuál sería el marco descriptivo si estuviera escribiendo una historia en este momento tan temprano y sin embargo tan cargado de posibilidades para los historiadores? También es un tiempo que se está desarrollando conforme a unos acontecimientos muy extraños.
pero son acontecimientos extraños producidos, en gran medida, por la situación política que tenemos ahora mismo en Estados Unidos, que en mi opinión es probablemente la situación política más singular de nuestros 300 años de historia, tanto del periodo colonial como del periodo nacional. Y son los personajes quienes lo hacen así, como ocurre con la mayor parte de la política y de las situaciones políticas en cualquier país, pero especialmente en Estados Unidos. Los personajes implicados, los que participan en la toma de decisiones, quienes asesoran ese proceso y los procedimientos que se utilizan en él. Procedimientos que en el caso de esta administración son extraños, nada parecidos a los de ninguna otra administración en toda la historia del país. Y también están las circunstancias internas e internacionales que exigen esta colaboración y esta toma de decisiones. Y creo que lo que estoy viendo es una situación en la que este presidente en particular, por voluntad propia, en realidad está enredado, atrapado, preso, usa el verbo que quieras, de una serie de factores de los que no puede Nima. No es que no quiera, es que no puede librarse. La primera es la guerra que él inició y a la que se enfrenta. La inició, y este es un punto importante, el 28 de febrero creo que fue, y es la guerra con Irán. Está atrapado ahí por una serie de factores. No es el menor que nos estamos quedando sin munición en esta guerra, como tú y yo comentamos. Pero ante todo, está atrapado por el estrecho de Hormuz, por la importancia estratégica que ese estrecho sigue teniendo y por la ventaja que Irán posee respecto a él. Y la segunda cosa que lo atrapa, hay otras también en relación con este conflicto, pero la segunda gran cosa que lo atrapa es su propio problema, el programa nuclear, porque él lo creó. En el momento en que se salió del JCPOA, violando el derecho internacional e incluso, en realidad, la legislación interna, tal y como lo hizo, creó esta situación. Él mismo provocó esta situación, con sus propias manos y sus propios actos. Fue algo extralegal respecto a cómo se supone que deben tomarse las decisiones en el imperio, al menos desde 1945 o 1947, en realidad. Así que está atrapado por el estrecho y está atrapado por la cuestión nuclear. Ninguna de las dos puede cambiarla, por muchas bombas que tuviera y lanzara. Esa es la primera forma de verlo. Está completamente atrapado. Y vuelvo a cómo estaba atrapado El Vera. Trump está atrapado de una manera mucho más firme y completa de lo que El Vera lo estuvo jamás. Y viste lo que ocurrió con LBJ en Vietnam, y ese muro de allí con más de 50,000 nombres de estadounidenses. Y él está atrapado de una forma muy personal, mientras que en el caso de LBJ era algo muy político, de política interna, por así decirlo. Y la segunda conclusión a la que llegué fue esta realidad. También está atrapado por su deseo de resucitar la presencia de Estados Unidos en el suroeste de Asia, pese a haber perdido esta guerra y haber sido prácticamente expulsado. ¿Y a través de quién intenta resucitarla? A través del mayor estado patrocinador del terrorismo sobre la faz de la tierra, uno de los países más ricos del mundo, Arabia Saudí. Y está intentando hacerlo, sacrificando todo aquello por lo que está luchando esta guerra, para darles un programa nuclear. Y está intentando hacerlo. ¿Y quién creen que se lo está impidiendo, en mi opinión, en este momento concreto, con esa maniobra específica? Los hutíes se lo están impidiendo. Así que esa es la segunda cosa que lo tiene atrapado. Y sabe que está atrapado ahí. Tiene que saberlo. Porque antes lo mandaron a casa literalmente con el rabo entre las piernas. Cuando su secretario de Defensa dijo, los tendremos fuera en un momento. No llevará mucho tiempo. A los hutíes nos los quitaremos de encima. Y salimos renqueando de la zona del Mar Rojo. Habíamos perdido. Claramente habíamos perdido. Y además gastamos allí muchas municiones. Así que ahí es donde está atrapado, en su último intento de permanecer en la región y de utilizar a los saudíes como una herramienta para seguir en la región. Y luego está la tercera cosa. Y esto es muy distinto,
Muy distinto de la situación de LBJ, que estaba usando un poco como comparación. Sir Forisui, Baravan Neplik, Israel, Frithing. And everything that means, Israel and Bibi. That's domestic trap. Esa es una trampa interna. Piensen en Miriam Adelson y en otras personas como ella, y en muchas más, por el dinero y el apoyo a Israel. Y él está atrapado internacionalmente por posibles expansiones de este conflicto, si no tiene muchísimo cuidado. Y aunque tenga muchísimo cuidado, creo que el destino de Israel está condenado. Está sellado. Se acabó. No será un Estado democrático en el Levante cuando terminen todas las consecuencias. Puede que ni siquiera siga existiendo, es decir, que exista, porque si esto se profundiza y se amplía, involucrando a Turquía e involucrando en última instancia a China y a Rusia de una forma mucho más física, entonces estamos hablando de que Israel desaparezca, de que desaparezca de la faz de la tierra. Y si sobrevive, la única forma en que puede sobrevivir es como una democracia genuina que dé la bienvenida a todos dentro de sus fronteras y retire el cartel que dice: este es un Estado judío. Y lo último que estaba observando, y esto es muy distinto y único en Trump, único respecto a Bush padre, respecto a George W. Bush y también respecto a LBJ, único en el sentido de que distintos caracteres toman decisiones distintas e influyen en formas diferentes de ejecutar esas decisiones. Trump es único. No es Bush padre, no es George W. Bush, no es LBJ, no es Richard Nixon, no es Ronald Reagan, no es ninguna de esas personas, ni siquiera se acerca. Así que lo que vemos aquí es que debido a su enfoque político, tanto nacional como internacional, se ha metido él mismo en una trampa. Aunque no era así cuando se presentó por segunda vez, ni cuando tomó posesión por primera vez. Su planteamiento es ganarlo todo, no retroceder en ningún sitio, ganarlo todo. Don't retreat anywhere. Win everything. Don't lose anything at all. Win all the time. No perder nada en absoluto. Ganar siempre. Esa es también su filosofía personal, su actitud. Lo hemos visto en sus negocios y en otras cosas. Ganar siempre. Entonces, ¿cómo gana en esto un hombre cuyo éxito político, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, es en gran medida una fachada y cuyos seguidores, incluso ahora, se están alejando de él? Y esto exige el tipo de persona que puede hacer lo que hizo LBJ, por ejemplo, algo fundamental en su carrera política. No se presentó de nuevo. Dio un paso al lado, literalmente, más por el sentido de la república y por lo que significa ser un líder decente, un buen líder, un hombre de carácter, que la retirada de Dick Nixon bajo la presión de una destitución segura si no lo hacía, y de que su propio partido le mostrara los artículos de destitución y le aconsejara que encontrara otra forma de irse si no quería ser destituido con éxito mediante un impeachment. Y por supuesto, dimitió. Así que Trump está aquí atrapado por su propio estilo político, del que no puede dar marcha atrás. Además de estar atrapado por Bibi, además de estar atrapado por los hutíes en relación con Arabia Saudí, su única vía de regreso a la región, y además de estar atrapado por la realidad del estrecho de Hormuz y el programa nuclear, que probablemente, en mi opinión, ya ha producido un arma nuclear, está atrapado por su propia personalidad y su propio carácter. No va a salir de esta. No hay forma, ni en todo el mundo, de que Donald Trump vaya a librarse de este lío que él solo ha creado. Concedámosle también algo de mérito a Bibi, pero Donald siempre podría haber dicho que no. No hay manera de que salga de esta. Y lo triste es que por ese mismo carácter de no soltar nada bajo presión, de redoblar la apuesta, si acaso, va a arrastrar al país con él. Y eso es lo que de verdad me preocupa ahora mismo. Si miras todos los indicadores, ya sea el mercado y las perturbaciones en el mercado, especialmente en el sector de la inteligencia artificial y en el sector tecnológico en general, si miras lo que está pasando con nuestra economía en conjunto, si miras lo que va a ocurrirle si continuamos este conflicto, y esto no va a funcionar, intentar que los iraníes le ayuden. Eso es lo que está intentando hacer, que le ayuden a salir del lío en el que él mismo se ha metido. Son estrategas demasiado buenos para eso.
Lo único que van a hacer es apretar más el tornillo. They're just going to twist the screw. And I don't think that screw is, Y no creo que ese tornillo sea otra cosa que perjudicial, tanto para Israel como para Estados Unidos, se mire como se mire, y probablemente también para la región. Y todo esto va a desembocar en algún tipo de resultado, por lo que comenté antes sobre Trump, porque no puede salir de ahí. Y su forma de afrontar algo así es seguir adelante como un elefante en una cacharrería y afirmar que está teniendo éxito. Y ese va a ser ahora su modus operandi. Y eso va a llevar a todos los implicados, o bien a una guerra regional más amplia, más profunda y de mayor calado, con todo tipo de implicaciones nucleares, o bien algún acontecimiento sorprendente que podría provocar Erdogan, por ejemplo. Y el lunes por la mañana nos encontraremos con un panorama completamente nuevo que analizar. Pero, se mire como se mire, no vamos a salir de esto. we are not getting out of this. La situación era muy complicada, Larry. Pero después de que Yemen se uniera a la lucha o impusiera el bloqueo a Arabia Saudí, se está volviendo más difícil de gestionar. Porque, tras el último ataque de Yemen contra Arabia Saudí, según informó Reuters, Arabia Saudí ha cerrado su refinería de petróleo de Hassan, que tiene una capacidad de producción de 400,000 barriles al día. Right. A production Significant. capacity of 400,000 barrels a Yeah. day. And it doesn't just do Y no that. solo hace eso, It's a es una instalación polivalente que destruyeron. Quiero decir, hace muchas más cosas aparte de producir crudo. turning out crude. Not only the refinery, they hit two No solo la refinería, atacaron 2 instalaciones de almacenamiento de petróleo en la misma ciudad, la ciudad de Hissan. Y ayer atacaron la otra refinería, Larry, según dijeron, en Abqaiq, como la llaman, en Arabia Saudí. Era una refinería. Luego dijeron que había sido la resistencia iraquí. Pero la resistencia iraquí anunció ayer, no hemos hecho esto. No sabemos quién lo hizo. Y Yemen no anunció nada, porque cuando hacen algo, salen y dicen, hemos hecho esto, presumiendo de ello y explicando cómo fue. Exactamente, exactamente. Hablan de ello sin parar. Es jodidamente rápido. Well, that's another aspect of it. Who are the Bueno, ese es otro aspecto. ¿Quiénes son los enemigos? Quiero decir, ¿quiénes son los enemigos? Conocemos al Ansar, conocemos a los hutíes, conocemos a Irán, pero ¿hay otros enemigos esperando entre bastidores? Quizá las milicias chiíes de Irak, o incluso algunos iraquíes que están esperando la ocasión para vengarse de Estados Unidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede que haya gente organizándose allí. ¿Y qué pasa con la gente que está oprimida y que lleva muchísimo tiempo oprimida, como en Bahrein, por estos emires, estos sultanes y demás? Es probable que se levanten. Siempre hablamos de esto, ya saben, en términos de la calle. La calle en Arabia Saudí está mirando todo esto y pensando que ahora es el momento de derrocar a esos cabrones. ¿Quién sabe? Pero les garantizo que quedan cosas ocultas que van a empezar a salir a medida que disminuyan las presiones. as pressures are taken off. Remember the fear about the Arab Spring? Recuerden el miedo que provocó la primavera árabe y cómo la gente de todo el planeta, pero especialmente en este país y en la administración en la que yo trabajaba entonces, estaba realmente preocupada. Incluso los expertos de la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente y de otras áreas del Departamento de Estado se preguntaban qué podía producir esa olla a presión que se mantenía en la región a fuego lento, una vez que se levantara un poco la tapa. Por ejemplo, había gente en el Departamento de Estado que informaba al secretario de Estado de que podíamos ver cómo caía un régimen tras otro en la región. No ocurrió. No ocurrió por varios motivos, creo yo. Pero podríamos volver a ver que eso se materializara de una forma mucho más contundente, porque esto es realmente un alivio, por decirlo así, de la jerarquía establecida. Y es dudoso que puedan reconstruirla lo bastante rápido como para contener estas presiones. These pressures in is questionable. The question is why did they blame Iraqi resistance? La cuestión es, ¿por qué culparon a la resistencia iraquí? Puede que tengan algún tipo de información de que el dron vino de Irak y alguna prueba de ello.
Pero ayer hubo un informe extraño por parte del asesor de seguridad nacional de Irak, Qasem al-Aboudi. Dice que hay células ucranianas activas por todo Irak, participando en ataques de falsa bandera, y que las células de inteligencia ucranianas llevan a cabo ataques en Irak y los atribuyen falsamente a diversas facciones iraquíes. ¿Cómo? No sé qué está pasando en Irak. I don't know what is happening in Iraq. And what was he saying? I didn't see ¿Y qué that. estaba diciendo? No vi ese anuncio en concreto, pero siempre hay que preocuparse por quién, en Irak, está diciendo lo que está diciendo desde el gobierno, si es que puede llamarse así. Pero ¿por qué las células ucranianas harían eso? ¿Cuál sería su objetivo estratégico o siquiera operativo al hacerlo? ¿En qué beneficia a los intereses de Ucrania, aparte de lo económico? Zelensky tratando de ganar dinero vendiendo drones o lo que sea. ¿Cómo beneficia a Ucrania al tratar la situación en el suroeste de Asia de esa manera? ¿O es solo desinformación para encubrir lo que posiblemente incluso esté haciendo el gobierno establecido de Irak en Bagdad? No lo sé. No sé la respuesta a esa pregunta, pero me cuesta entender por qué el propio Zelensky, bueno, quizá algunos elementos descontrolados, pero ¿por qué haría eso tan lejos del centro de gravedad, por así decirlo, de la lucha en la que está involucrado? Así no está perjudicando a Rusia, está ayudando a Rusia. Si lo piensan, cuanto más se vea envuelto el sudoeste asiático en este conflicto, y cuanto más se perciba que los persas acaban triunfando, más se favorecen los intereses de Rusia. Lo que se están informando los iraquíes, junto con lo que hizo Zelensky al atacar un buque de carga iraní que iba de Rusia a Irán. Y mucha gente se preguntaría, ¿a qué venía eso? Bueno, podría entenderlo si estuviera intentando atacar un barco con destino a Rusia, o un barco ruso que llevara carga a Rusia. Podría entender que eso ocurriera. Pero una vez más, esto demuestra lo peligroso que es Zelensky en realidad como actor global, que es lo que intenta hacer. Porque extender esta guerra de esa manera no beneficia a nadie. En última instancia, ni siquiera a él. Pero no parece darse cuenta de eso. Y no descartaría que intentar atacar un activo ruso muy lejos de allí, por así decirlo. Quiero decir, quieres asegurarte de que Odessa quede cerrada. Quieres asegurarte de que el Mar Negro ya no esté, en absoluto, dentro de tu ámbito de actuación. Sigue golpeando objetivos que ya sabe resultan molestos para Rusia. A veces desestabilizan la situación política en esa zona concreta. Pero, en líneas generales, lo único que está haciendo es aplazar lo inevitable. Y lo inevitable podría ser mucho más traumático para él, para Kiev y para el estado residual que será Ucrania, de lo que imagina ahora mismo. No veo cómo está planteando a su gente, por así decirlo, ningún tipo de que resulte convincente en cuanto a su estabilidad a largo plazo, e incluso la paz duradera que muchos de ellos, diría la mayoría, anhelan. ¿Cuánto tiempo puede seguir así, desafiando los deseos de su propio pueblo y al mismo tiempo haciendo que vayan a morir, pidiéndoles que vayan a morir o forzándoles a ello? En mi opinión, esto es insostenible. Se ha sostenido durante mucho tiempo por culpa de los europeos y de Washington, y deberíamos agachar la cabeza de vergüenza por haber hecho eso, pero no lo hacemos. Redoblamos la apuesta, la triplicamos, lo que sea, igual que Berlín, París y Londres. Otro escenario en el que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque podría conseguirse. En este caso, conseguirlo significa obtener de Putin algo que indica de forma absoluta que sabe que está en guerra con la OTAN y con todos sus miembros, no solo con Ucrania. And all the members thereof, not just Ukraine.